esto o retomar a la luz de determinadas experiencias como lo que pudo haber sido en la década de los 90 el Foro de Porto Alegre, ¿cómo se puede dar una lectura actual de lo que vendría a ser la sociedad civil, ¿no? Tratando de revitalizar o entendiendo el tema de la sociedad civil como actor político? Es decir, colocándole en lo que vendría a ser el tema de una experiencia política participativa, a la luz de los cambios que han venido ocurriendo, llamémoslo en las últimas 3 décadas. ¿Cómo podemos hacer una relectura correcta de la participación? La participación obviamente es muy importante, pero el concepto de sociedad civil no funciona. O sea, me parece que tú asumes sin criticar el concepto de sociedad civil. Yo pienso que el concepto de sociedad civil es un concepto muy problemático porque fue un concepto de origen liberal que piensa y asume que la sociedad civil es compuesta de individuos, por ejemplo, y que la sociedad civil no es un actor político en sí mismo, ella genera actores políticos a partir de los individuos. Pero si tú trabajas en partes del mundo que no es la parte del mundo occidental, ves que el individuo no es la unidad básica de la sociedad, sino la comunidad. Entonces la comunidad de sociedad civil, yo pienso que la palabra sociedad civil ha sido promovida por el neoliberalismo, sobre todo en los últimos 30 años, porque fue muy importante para el neoliberalismo demonizar al Estado y crear una idea que es una idea muy distinta de la que existía antes. La idea liberal de sociedad civil era una idea de que hay una simetría entre Estado y sociedad civil. Entonces, tú tienes que tener una sociedad civil fuerte para tener un Estado democráticamente fuerte. La sociedad civil organizada, la sociedad civil políticamente fuerte. Cuando el neoliberalismo empieza con sus nuevas recetas, va a cambiar totalmente esto y la gente no se da cuenta. Rápidamente, de sorpresa, la sociedad civil no es el otro del Estado, es el contrario del Estado. O sea, para tú tener una sociedad civil fuerte, tienes que tener un Estado débil. Y entonces toda la idea de promover la sociedad civil fue para demonizar el Estado. El Estado, que podría ser corrupto, lo sigue siendo, que podría controlar los recursos naturales, y era muy importante que se garantizaba el acceso a los recursos naturales. Fue necesario privatizar, fue necesario crear acceso a los recursos naturales, y el Estado era un obstáculo a eso. Y por eso se promovió la idea que una sociedad civil es opuesta al Estado. Es una idea que no tiene más de 30 años. Por eso lo que hay que ver es que necesitamos de sociedades civiles fuertes y de estados democráticamente fuertes de nuevo. No tienes en este momento como opción de pensar una sociedad internacional sin estados. Perdone, continúe. No. A la luz de lo que me dice, por ejemplo, ¿cómo se puede valorar una experiencia como Porto Alegre? O sea, ¿cómo se puede entender en ese sentido experiencias, por ejemplo, del trabajo de redes sociales, el trabajo de incidencias que hacen determinados colectivos u organizaciones, valoradas desde ese punto de vista? Es decir, no necesitamos del concepto de sociedad civil para eso. Son movimientos sociales, son actores políticos que siempre los hubo y que realmente existen y que siguen siendo muy importantes. Siempre hubo movimientos sociales y por eso no necesitamos de decir que ellos pertenecen a la sociedad civil. Al contrario, él pertenece a la sociedad política. La política es una cosa más amplia que el Estado. Y los actores políticos participan de la política en general. Nosotros acabamos por hacer una reducción del político al Estado. Y cuando tú reduces el político al Estado, lo que resta es la sociedad civil. La sociedad civil despolitizada. Y después vas a pensar en los movimientos sociales, en las redes, como emergencias de la sociedad civil. No, ellas siempre han estado en la sociedad
movimientos, no necesitamos del concepto de sociedad civil de la manera que es usado hoy en el discurso dominante. Necesitamos sí del concepto de sociedad política. Y los movimientos, las redes, hacen parte de la sociedad política. Pero los movimientos sociales que están inscritos en el discurso del trabajo en red son, en ese caso, movimientos políticos que al menos no acceden a cuotas de poder como se conocen en el sentido del status quo. No pertenecen a la política de partidos, no pertenecen al poder oficial, no manejan cuotas de poder en el sentido como entendemos el poder que pertenezca a una estructura de gobierno, que pertenezcan a un sistema de partidos, son, Claro, si se quieren, movimientos marginales. Claro. Es decir, por eso les estoy preguntando justamente, ¿cuál es la vigencia o cuál es el sentido de estos movimientos y de dónde provienen? No, porque la política es mucho más amplia que la política de los políticos. La política es demasiadamente importante para estar en las manos de los políticos o los partidos de gobierno. La política es todo el acto organizado para decidir, tomar decisiones colectivas, y los movimientos son absolutamente importantes para crearmos decisiones colectivas de los ciudadanos. Y por eso no podemos reducir la política a los políticos. Lo que me dices, hay una política, claro, en sentido restringido, que fue el sistema liberal, el sistema político, el sistema electoral, el sistema de gobierno. Pero mucho más amplia es la participación política, porque todo es política. Las relaciones de género, por ejemplo, son políticas. El espacio privado de la familia es un espacio político, ahí se hace política, porque hay política donde hay relaciones de poder. Y los movimientos sociales que luchan por otro tipo de relaciones de poder, por destruir las relaciones de poder patriarcal, colonial, capitalista, son actos políticos, hacen política en este sentido amplio. La década de los 90 fue muy importante, ¿verdad?, para la formalización o para un empuje de este tipo de movimientos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por varias razones, por buenas y malas razones. Por un lado, tú has asistido en esa década exactamente al primer enfrentamiento del neoliberalismo con los movimientos sociales que existían entonces. Y esos movimientos sociales eran, sobre todo en Europa, los sindicatos. Y los sindicatos tuvieron un ataque, una agresión que empieza con Margaret Thatcher y que después sigue por toda Europa y por todos los Estados Unidos. Y por eso hay un ataque muy cerrado a los sindicatos. De alguna manera, ellos habían dominado la política de los movimientos hasta entonces. Quizás no totalmente, tuvimos el movimiento estudiantil de 60, tuvimos el movimiento de mujeres que viene desde el inicio del siglo XX. Pero la debilidad del movimiento obrero nos ha permitido el surgimiento de otros movimientos. Ha sido más fácil, quizás, que se organicen movimientos campesinos, movimientos de mujeres, movimientos indígenas, movimientos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Por eso fue una década rica y naturalmente que eso fue un hecho importante. Muchas gracias.